Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Una pregunta, ¿se ve que estoy compartiendo pantalla? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. ¿Alguien me puede responder si es que se ve, por favor? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces ya, siendo 1:17, vamos a empezar, ¿ya? Bueno, la primera clase que tenía que hablarles era sobre malformaciones del desarrollo facial, ¿no? Que son realmente algunas cosas puntuales en las cuales tienen que ustedes aprender. Ya, como ven aquí en imagen, la simetría facial nos sirve mucho, no solamente para la estética, sino también para la función. Ya, para la función. Entonces, vemos aquí que más o menos, o sea, cualquier cosa, si es que no me escuchan o no se ven, por favor, me llaman a mi celular, los que son de mi grupo, ¿ya? Porque no puedo verlos directamente de la plataforma porque estoy compartiendo pantalla, ¿ok? Entonces sigamos. Le decía que más o menos a la cuarta semana ya se va diferenciando todo lo que va a ser los primordios, ¿no? Lo que va a ser la nariz, los maxilares. Y bueno, tenemos que saber que los maxilares derivan del primer arco, ¿ya? Del primer arco. Vemos aquí en esta imagen que más o menos ya hacia la sexta semana se va formando lo que al final va a ser la cavidad nasal. Como la vemos en la imagen C, que es a la 10ª semana, ya está formado lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior. Sin embargo, todavía vamos a ver más adelante que el feto no tiene seno paranasal, ¿ya? No tiene seno paranasal. Y aquí está, como vemos en esta primera imagen, que es la de base biológica del crecimiento sagital, vamos a ver que de 0 a 1 año, miren, prácticamente el seno maxilar no existe y recién se va a ir formando conforme uno va creciendo. Más o menos hacia 1, 3, 4 años más o menos el seno maxilar ya se está ampliando y hacia los 12 años es donde ya definitivamente deberían de tener el seno maxilar. Como verán, el seno maxilar, al ser un espacio, ¿no? También va a intervenir en lo que es el crecimiento del maxilar, porque si se extiende hacia anterior, obviamente todo el maxilar, la pared anterior la va a empujar, igual hacia vertical, ¿ya? Vean cómo la estructura del seno maxilar es muy importante para el crecimiento del maxilar superior, ¿ya? Asimismo, vemos aquí que en las primeras etapas de la vida, los primordios dentarios se encuentran dentro del maxilar, ¿no? Y conforme van erupcionando, también hacen de que este maxilar crezca en forma vertical, ¿ya? No solamente las piezas dentarias, el seno maxilar, sino también algo muy importante, miren, el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides, ¿no? Va a intervenir empujando el maxilar hacia adelante y hacia abajo, como ven en esta imagen de aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí tenemos en la... Perdón. Se bloqueó. Aquí tenemos el cuerpo del esfenoides, donde vamos a ver de que en la parte media tenemos una sincondrosis. Esta sincondrosis es una zona del cuerpo del esfenoides donde las células van a crecer tanto hacia anterior como hacia vertical. De esa manera hacen que el cuerpo, al crecer en esas direcciones, también empuje todas las estructuras, como estamos explicando, que intervienen en el crecimiento del maxilar. Otras estructuras que van a intervenir son la cavidad nasal propiamente dicha,
los cornetes y el tabique óseo y cartilaginoso. Al crecer, igual hacen ese mecanismo de empuje, ¿no?, hacia adelante y hacia abajo para intervenir en el crecimiento del maxilar. La órbita, de igual manera la órbita al ser un órgano dinámico, móvil, ¿no?, y que crece en el tiempo, no solamente el globo ocular, sino también los músculos que están encargados de su movimiento, la grasa preorbitaria, y todo esto al ser un componente dinámico va a hacer de que el cono orbitario se forme, ¿no?, que sea una remodelación del hueso de la órbita, y de esa manera se va formando. A la vez que va empujando estructuras, ¿no?, como vimos aquí, para que al final quede de esta manera ya formado el maxilar superior. Hay estudios donde evidencian de que niños que perdieron el globo ocular debido a alguna malformación o algún traumatismo en etapas iniciales, ¿no?, de crecimiento, hacen de que estos niños desarrollen un trastorno del crecimiento del maxilar ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión. Por eso es que también está considerado como un factor de riesgo la pérdida del globo ocular muy temprano para que este maxilar no desarrolle completamente. Entonces es un movimiento, pues, de extensión y flexión de la base craneal que hace que este maxilar se desplace hacia adelante y hacia inferior, ¿ya? De esa manera es el crecimiento. Cualquier mecanismo que altere estos factores va a hacer de que no crezca como debiera, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos al otro complejo, que es el complejo cráneo-cérvico-mandibular, que lo vemos aquí. Como dijimos, el coprolefenoides no solamente interviene en el crecimiento del maxilar superior, sino también en el maxilar inferior. Miren cómo la parte inferior de este cuerpo va a empujar la mandíbula en el sentido de un boomerang, así, en este sentido. Por eso que hace que la mandíbula crezca en este sentido, ¿ya? Ricketts en el año 72 identificó un punto en el cual nosotros vamos a separar dos ejes, un eje condilar y el eje del cuerpo mandibular, para ir viendo más o menos qué cosa está alterado y si podemos intervenir tempranamente para corregir esa alteración, ¿ya? La lactancia materna, también hay estudios que hablan al respecto sobre niños que no han realizado una lactancia materna y que han tenido trastornos en el desarrollo de los maxilares y de la oclusión, ¿no? Entonces, niños que sí recibían lactancia materna eran menos frecuentes estos trastornos versus los que no recibían y presentaron esta patología. Entonces podemos decir que la etiología es multifactorial, ¿ya? Multifactorial, tiene varios agentes endógenos o exógenos que pueden comprometer el crecimiento de los maxilares, ¿ya? No solamente van a causar disturbios anátomo-funcionales, sino también estéticos, ¿verdad? Estéticos. Malformaciones craneofaciales representan aproximadamente 1/3 de todas las malformaciones congénitas. Como ven aquí en esta imagen, ¿no? Generalmente se dan en el primer trimestre, alta probabilidad de los agentes teratógenos para producir esta alteración de los maxilares. Hay que tener mucho cuidado con el ácido retinoico, ¿no? El ácido retinoico es muy utilizado ahora en la industria, sobre todo de estética, ¿no? Para peelings, para tratamientos de piel, para el acné, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el ácido retinoico porque este sí está asociado a malformaciones craneofaciales. Radiaciones, infecciones maternas, ¿no?, sobre todo en el primer trimestre, y alteraciones genéticas hacen que puedan producir cualquier tipo de esta alteración en los maxilares. Entonces, hoy día, lo que tenemos que salir sabiendo de esta clase es qué cosa es una buena oclusión. Una buena oclusión dentaria, ¿no? Cómo el diente superior tiene que ocluir al inferior, qué distancia deben tener más o menos uno del otro, ¿ya? Vamos a decir, si el diente superior cubre al inferior como debe ser, no debe ser en un porcentaje más o menos de un 40%.
En milímetros podríamos representarlo en 3 a 4 milímetros de que debería cubrir el diente inferior. Y eso estamos hablando de un overbite, ¿ya? Mientras que la distancia horizontal que hay entre un diente y el otro debería ser no más de 2 a 4 milímetros, como vemos aquí dice 2 a 4 milímetros. Miren, aquí esta distancia horizontal debería ser 2 a 4 milímetros, pero vemos aquí en la imagen, en esta foto, vemos que no tiene esos 4 milímetros, ¿verdad? Tiene más de 10 milímetros. Entonces, esta mordida está mala. Esta oclusión está mala. Es una mordida profunda. El diente superior está prácticamente tapando casi todo el diente. Entonces, es una mordida profunda, un overbite y un overjet alterados, ¿ya? Acuérdense del overbite y el overjet. Para eso vamos a hablar de la clasificación de ángulos, para tener 3 tipos de mordida que son las que más se describen en la práctica clínica. Cuando ustedes ya sean médicos van a encontrarse con este tipo de alteraciones y no los tienen que tomar desprevenidos. Ya ustedes tienen que saber qué cosa es. Una clase 1 prácticamente es lo normal. ¿Qué quiere decir lo normal? Que tenga un buen overbite, un buen overjet y que el diente superior obviamente ocluya al inferior, ¿verdad? Esa es la clase 1, es lo normal. ¿Podría haber una clase 1 con mala oclusión? Sí, porque los dientes anteriores pueden estar en el eje y en la posición normal, pero los dientes de los costados podrían estar apiñados y podrían tener contactos prematuros con los de arriba y producir una mala oclusión. Pero generalmente la clase 1 es la que está normal, ¿ya? Si nos vamos a la clase 2 de ángulo, la clase 2 se parece a la foto que vimos al inicio, ¿verdad? Se parece mucho a la foto de inicio, es una mordida muy profunda con un overbite muy profundo y un overjet también demasiado amplio, ¿no? La distancia entre aquí y aquí es muy amplia, en horizontal. Entonces, overbite, overjet muy profundos y muy ancho. Entonces, esta es una mordida clase 2, mordida profunda. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Creció mucho el maxilar superior o es que el maxilar inferior no creció bien? Eso lo vamos a ver ahorita con los estudios respectivos, ¿ya? Y la clase 3, que es la invertida, ¿no? El prognatismo o pseudoprognatismo. Miren cómo en vez de tapar el diente superior al inferior, acá es lo contrario. El inferior tapa el inferior al superior. Esta es una mordida invertida, clase 3 de ángulo, ¿ya? Puede ser completa, incompleta, pero acá lo que pasa es que está totalmente alterado. De igual manera, ¿qué pasó acá? ¿Creció mucho el maxilar inferior o es que el maxilar superior no creció? También eso hay que verlo con la cefalometría, ¿ya? Aquí está la cefalometría. Se toma una radiografía cefalométrica lateral digital y vemos todas estas estructuras, ¿ya? Todas estas estructuras que nos van a permitir un análisis de lo que está pasando. Rápidamente vemos algunas matrices como el globo ocular, ¿no? La cavidad orbitaria, vemos la silla turca, que va a ser nuestro primer punto, el nacium, la espina nasal, ¿no? Y el mentón para tener al menos nuestros puntos de referencia y hacer nuestro marcaje. Si vamos a analizarla a través de la cefalometría de Rickett, bueno, esto va a ser demasiado tedioso, esto es algo más técnico, es algo más para especialistas, ¿ya? Miren cuántos parámetros hay que ver y eso nos da una idea de lo que está sucediendo. Pero para hacer un diagnóstico sencillo y rápido, tenemos la cefalometría de Steiner. La cefalometría de Steiner es una de las más antiguas. Como les digo, es para un diagnóstico rápido. Ya posteriormente, para el planeamiento quirúrgico, se le hace una cefalometría más técnica, ¿no? Esto nos va a dar, miren, este punto S, que es la silla turca, el punto N, que es el nacium, el punto A, que vendría a ser espina nasal, y el punto B, que va a ser por encima del mentón, o sea, el pogonio. ¿Ya? Se dice que si yo uno los puntos S, N, A, voy a tener un ángulo, ¿verdad? Aquí. Este ángulo debería de ser
debería de ser, ¿qué dice acá? SNA 82 grados. El ángulo SNA debería ser 82 grados. Y por lógica, si el ángulo SNA que representa el maxilar superior tiene 82 grados, el ángulo SNB debería ser menos, ¿verdad? Porque dijimos que el superior tenía que incluir al inferior. Y así es, y este cuadro nos dice que debería ser de 80 grados. 80 grados, ¿ya? SNA 82, SNB 80. Entonces ya, si desde ahí vemos que algo está alterado en esta cefalometría, ya podemos ir diciendo qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Si el maxilar superior no creció bien o el maxilar inferior creció poco. Por ejemplo, aquí en el pronatismo, ¿qué cosa vamos a ver? Ahí tenemos los puntos SNA y SNB. ¿Qué pasa con el SNA? ¿Cuánto mide acá? Decimos así. SNA está en 82, miren, está normal. El SNA está normal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ángulo SNB está totalmente aumentado, pues, más de 80, ¿no? Dijimos que debería ser 80, pero este está aumentado. Y probablemente más de 82, debe estar 84, 85, ¿no? Porque ocluye al otro. ¿Ya? Eso es un prognatismo puro. Prognatismo puro. Pero ¿qué pasa si podríamos tener un prognatismo, perdón, un SNB de 80 o SNB de 81, por ahí, o podríamos decirlo así, pero tenemos un ángulo de SNA de 78, pues. O sea, ¿qué quiere decir? Que el maxilar superior no creció lo que debiera, ¿no? Tenía una hipoplasia del maxilar superior y eso hace que se vea un pseudoprognatismo, porque ya no es que la mandíbula, el ángulo SNB está conservado, el problema es el ángulo SNA que no creció. Eso sería un pseudoprognatismo, ¿ya? Mira cómo el chico tiene una incompetencia labial, ¿no? ¿Qué tratamiento se propone para esto? La técnica de Obergese, que es una osteotomía sagital de la mandíbula para hacerle un retroceso de la mandíbula y de esa manera llegar a una buena oclusión que, como dijimos, es un buen overbite, un buen overjet y que encaje sobre todo la mordida, ¿ya? Cuando hablamos de micrognatia, la micrognatia es cuando hay un insuficiente desarrollo de la mandíbula, una hipoplasia, ¿ya? Y esto nos va a dar una mordida de ángulo clase 2, ¿no? Porque va a ser profunda, ¿no? El overjet va a estar muy amplio, entonces esto es una micrognatia. Puede ser congénita, ¿no? Por la alteración del primer y segundo arco branquial, o alteración genética, como por ejemplo en el síndrome de Nader. Es un síndrome de Nader. Puede ser adquirida también, ¿sí? Cuando hay un trauma, por ejemplo, en el síndrome de Romberg-Perry, donde hay una atrofia hemifacial progresiva, ¿ya? Hay una atrofia hemifacial progresiva. El diagnóstico se hace mediante cefalometría y el tratamiento también es la osteotomía, pero acá no vamos a retroceder, más bien vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿ya? Por ejemplo, el que tiene aquí este niño es un distractor. Un distractor, ¿qué quiere decir? Le ponen este dispositivo y cada día con un desarmador se le va dando vuelta a la tuerca para que esto se expanda. Cada día se expande más. Cada día se expande más, ¿ya? Es un distractor que hace que crezca la mandíbula. Mientras que esto de aquí abajo vemos que es una osteotomía sagital con un avance, ¿no? Y con placas de titanio. ¿Qué diferencia hay de la micrognatia con la microgenia? Que la microgenia le vamos a medir sus ángulos SNA y SNB y van a estar bien. Los ángulos SNA y SNB van a estar bien, ¿ya? El problema está en que el mentón no creció lo que debía y se ve más que todo una alteración de disconfort. El paciente dice, no me gusta mi perfil, el mentón está muy corto, pero vemos que su mordida es clase 1,
sus ángulos en SNA y SNB están bien. Entonces el problema es el mentón en sí. ¿Qué se hace ahí? Una mentoplastía. Se hace un corte sagital del mentón y se avanza con una placa de titanio los milímetros que deseamos. Otra técnica menos agresiva es la colocación de implantes de silicona que ya vienen ya preformados incluso y se puede colocar encima del periósteo, ¿ya? Lo que pasa es que esto a la larga tienden a dañar el periósteo y dañan el propio hueso y empeorando más pues la hipoplasia de esa zona, ¿no? Aquí estoy en Dallas, Texas, donde hice un curso con Cadaver Lab, una logística muy buena para hacer este tipo de cirugías ortognáticas, ¿ya? Este tipo de cirugías ortognáticas también las realizan los odontólogos especializados en cirugía bucomaxilofacial, ¿ya? Ellos también realizan este tipo de cirugías. Pero nosotros como médicos debemos de saber al menos de este tema. ¿Cómo van? ¿Se escuchó todo? ¿Se vio bien? ¿Algún problema? ¿Vamos bien? ¿Respondan? Ok, continuamos entonces. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la imagen? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, ¿no? Gracias, Carla. Ok, entonces miren, aquí vamos a hablar ahora de los quistes y tumores odontogénicos. Así rápido también, ¿ya? Si ustedes buscan esta clasificación de los quistes y tumores odontogénicos, se van a encontrar con un sinfín de tumores de origen odontogénico. La verdad que ni yo pensé que habían tantos, ¿ya? Cada vez que se estudian más microscópicamente las estructuras de los dientes y podemos encontrar diferentes tipos y también va aumentando los microscopios electrónicos para ver diferencias de epitelios, ¿no? Entonces hacen de que esos tumores sean cada vez aparezcan más. Pero miren, entonces lo que nos pide la currícula al menos es que sepamos los más frecuentes, ¿ya? Sepamos los más frecuentes. Ok, entonces vamos a hablar sobre los más frecuentes, que los hemos marcado ahí, ¿ya? Bueno, para empezar, quería hablarles sobre esta imagen que nos va a representar la osteogénesis de un diente, ¿verdad? Cómo se va formando. Y lo importante de esto es que vean que si sabemos realmente dónde están las estructuras de este diente, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, aquí a este nivel tenemos los ameloblastos, donde se va a iniciar el ameloblastoma, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los odontoblastos, donde se van a formar los odontoblastomas. Aquí, miren, en la raíz del diente, tenemos el cemento radicular. ¿Qué cosa se va a formar acá? Los cementomas, ¿no? Entonces, más o menos para tener una idea, ¿ya? Cuando hablamos de quistes, tenemos que tener en cuenta que el quiste es una cavidad revestida de un epitelio y que probablemente tenga un contenido líquido o puede ser un contenido mixto, ¿ya? Pero ese es un quiste, ¿ya? Entonces, dentro de los quistes más frecuentes en cabeza y cuello, vamos a encontrar los quistes del desarrollo, ¿ya? Tenemos quistes del desarrollo y quistes que se producen por inflamación. Entonces, primero vamos a hablar de los quistes del desarrollo. ¿Cuál es el quiste más frecuente? Perdón, el quiste que se presenta
en la etapa de desarrollo, el quiste dentígero o folicular va a ser el primero que vamos a hablar, ¿ya? Se presenta en el maxilar o en la mandíbula, cualquiera de los dos, ¿ya? Dijimos que es una cavidad ósea revestida por un epitelio, ¿no? Contenido líquido en su interior. Y miren, acá hay algo importante que dice esto, relacionado a la corona de un diente no erupcionado, ¿ya? Entonces, si vemos la imagen, si vamos a la imagen, vamos a ver aquí, aquí está el quiste, aquí está el quiste. Este es el quiste, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que, el quiste tiene incluido un diente. Entonces, ese diente, incluso el diente incluye también dentro del quiste la corona del diente. La corona del diente. Si vemos acá, vamos en esta imagen. Aquí. Miren, este es el diente, está la corona y el quiste lo envuelve todo, ¿no? Envuelve todo. Y compromete incluso 2 piezas dentarias. ¿Ya? Aquí puede estar todo céntrico o puede ser lateral. Miren, aquí también el quiste, pero involucra la corona. Entonces, cuando vemos esa estructura, ¿qué dijimos que es? Dentígero o folicular, ¿ya? Las características clínicas generalmente son igual para todos, ¿no? Aumento de volumen en el vestíbulo, ¿no? Un poco de dolor a la masticación, movilización del diente, ¿no? Entonces, casi comparten la misma clínica, ¿ya? El tratamiento también es casi lo mismo, que es quirúrgico, hay que nuclear, sacar la lesión y también curetear y probablemente pierda la pieza dentaria o las piezas dentarias que están comprometidas. Ahora vamos a hablar del queratoquiste odontogénico. Miren, este es bien parecido al anterior, también se presenta en la segunda década o tercera década de vida, es más frecuente en la mandíbula, pero miren, aquí puede incluir al diente, pero no a la corona. Incluye al diente, pero no a la corona. O sea, esa es la diferencia con el quiste dentígero o folicular, ¿no? Queratoquiste odontogénico, también llamado quiste primordial, ¿ya? Ojo, la diferencia entre uno y otro es que uno contiene la corona del diente, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los quistes inflamatorios. Estos son los más frecuentes en nuestra población, pues, ¿no? Porque vemos de que hay pacientes de que no tienen una buena educación de salud bucal, tienen dientes en mal estado, raíces dentarias, caries que no han sido curadas durante mucho tiempo, las encías están inflamadas, ¿no? Crónicamente porque no llevan una adecuada higiene. Ese es más frecuente, 60%, ¿no? Y miren algo importante aquí, posibilidad de malignización hacia cáncer epidermoide, ¿no? Pacientes que no le hacen caso a una pieza en mal estado, está inflamado, les duele, toman un tiempo en pastillas para que les baje, de ahí vuelven. Entonces, tanta inflamación crónica hace que el epitelio pueda cambiar y pueda pasar a carcinoma epidermóico. Cuando hablamos de los tumores ya es una cosa más sólida, ¿verdad? Son lesiones más sólidas, ¿ya? Y debido a proliferación de células excesivas de restos de la osteogénesis que estábamos hablando, ¿no? De los osteogénesis que estábamos hablando. Vamos a hablar entonces primero del fibroma odontógeno, ¿no? Miren aquí, es así una lesión entre diente y diente, ¿no? Es una neoplasia benigna periférica o intraósea, incluso puede ser derivado de ectomesénquima, ¿ya? Es generalmente una tumoración solitaria, asintomática, o también puede producir un tipo de dolor cuando ya se ulcera o se hace una herida, ¿no? Porque va a estar en contacto incluso a veces con la comida, ¿no? Se da con más frecuencia en la segunda octava década de vida y tiene predilección por exceso femenino. Está asociado a factores de predisponentes, como dijimos, trauma, malos hábitos y irritaciones locales. Miren aquí el cementoblastoma. ¿Se acuerdan que vimos la osteogénesis temprana? La odontogénesis temprana, neoplasia benigna de tejido anal. Miren, aquí está la imagen que les decía. Si se presenta una tumoración en la raíz del diente y que se va hacia el cemento, entonces esto es un cementoblastoma, ¿no? Es un cementoblastoma, una estructura
sólida, ¿no? Está bien delimitada, ¿no? El tratamiento es la resección de la pieza más curetaje, ¿ya? El odontoma, parecido al anterior, ¿no? Regessi en el 2004 dijo que eran tumores odontogénicos de tipo mixto, ¿no? Que se componen de tipo origen epitelial y mesenquimatoso, ¿ya? Epitelial y mesenquimatoso, o sea, de los dos orígenes. Es el tumor odontogénico más frecuente, representa el 51-67% de los tumores odontogénicos, ¿ya? El odontoma, acuérdense, cualquier aumento de volumen en esa región puede ser un odontoma. Y tiene dos, vamos a decir, componentes que se ve ya en la anatomía patológica, como es el compuesto, que el compuesto todavía conserva una estructura epitelial muy parecida a la del inicio, y el complejo que ha variado totalmente su estructura celular, ¿ya? El tratamiento, la enucleación quirúrgica sin márgenes de seguridad, porque estos son tumores benignos. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con este diagnóstico? Ameloblastoma. El ameloblastoma. ¿Qué pasa si nos encontramos con ese diagnóstico? A ver, Diego Augusto Peralta Durán, ¿me escucha? Diego Augusto Peralta Durán, ¿está o no está? No contesta. Sofía, Pamela. Sí, doctor. Antonio abandonó la sesión. A ver, Alessandra Pozo. Sí, doctor. Alessandra. Espérate un ratito, Alessandra, un ratito, que el audio no... Hola, Alessandra. A ver, habla. Doctor, ¿me escucha? Alessandra. Doctor. Doctor. Alessandra, no te escucho nada. Bueno, Alessandra, no sé qué está pasando con la plataforma, porque en la mañana también no escuchaba nada. Alessandra, ¿has escuchado hablar del ameloblastoma? ¿Alguien de este grupo que estamos aquí han escuchado hablar del ameloblastoma? ¿Alguien levanta la mano? ¿Nadie? Están durmiendo, creo, todos, ¿no? A ver, ¿alguien que me puede decir del ameloblastoma? Carsten, ¿sabes algo de ameloblastoma? ¿Qué dice Nadia? Nadia. Dante abandonó la sesión. Bueno, al parecer nadie ha leído al respecto. El ameloblastoma es un tumor benigno, ¿ya? Es un tumor benigno, pero tiene esa particularidad de que es muy agresivo. Por más que es benigno, es muy agresivo, ¿ya? Localmente agresiva.
Incluso tiende a destruir zonas que están aledañas, ¿ya? Miren todo lo que se dice aquí, resto de la lámina dentaria, se presenta la cuarta, quinta heládica, no hay una predilección por sexo o raza, incluso puede ser también presentarse en los canes, ¿no? Aquí hay algo importante. La mandíbula, generalmente en la mandíbula se presenta el 80% de ameloblastomas, ¿ya? Y un 20% en el maxilar superior, pero cuando se presenta en el maxilar superior es de mal pronóstico, ¿ya? Es de mal pronóstico, o sea, va a seguir recidivando, por más que sea un tumor benigno. Entonces, ¿cómo se presenta un aumento de volumen hacia vestibular o lingual, ¿no? El vestíbulo de la boca o la lengua, ruptura incluso de la pared ósea, ulceración, cuando tratamos de una variante que es la periférica, de partes blandas, ¿no? Alta recidiva que infiltra el hueso trabecular. Tipos, aquí están, miren. Uniquístico es así, una sola lesión que miren cómo ha intervenido en varios dientes, ¿no? Contiene varios dientes. La variante sólida multiquística es así como la que está aquí, en esta imagen, ¿no? La variable extraósea, ¿no? Periférico es no solamente, sino que ya rompió el hueso y ya se está yendo a la mucosa. Y la variante desmoplástica, que esta es la más temida, puesto que es la más agresiva y con mal pronóstico, ¿ya? Cuando dice acá, el tratamiento, un tumor sólido, uniquístico, multiquístico y monoquístico, ¿no? Hay que hacer resecciones radicales, ¿no? Resecciones radicales. Ok, seguimos entonces. Entonces les decía que eh, cuando hablamos de la variante, en la variante desmoplástico es la que tiene mal pronóstico, la que tiene mayor pronóstico porque penetra el hueso trabecular y eso significa que tiene alta probabilidad de recidiva, ¿ya? Y hay que acá darle unos márgenes de hasta 2 centímetros. Miren lo que dice aquí en rojo, el 95% de las recurrencias se ven en los primeros 5 años, aunque el 50% se parece en el primer año. O sea, el primer año hay que hacerle un control tipo un tumor maligno, ¿no? Hay que controlarlo como si fuera un tumor maligno porque es altamente recidivante a pesar de que es un tumor benigno, ¿ya? Así de patológico es este tumorcito odontogénico, ¿ya? Bueno, y si decíamos de que alguno de estos tumores tiene tendencia a volverse maligno, ahora vamos a hablar de un carcinoma de seno paranasal y de cavidad nasal, que pertenecen también al maxilar superior, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos?
Hasta aquí. Por favor, rapidito, si no, para continuar. Me faltan 2 clases todavía. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, ok. Entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Hablar de maxilar superior como tal es un poco difícil puesto que involucra muchas estructuras anatómicas, ¿ya? Entonces, en la literatura incluso no lo van a encontrar como carcinoma de maxilar superior, ¿ya? Van a encontrar así como carcinoma de nariz o cavidad nasal y senos paranasales, ¿ya? Dentro de esta cavidad nasal y senos paranasales vamos a encontrar muchos epitelios, porque acuérdense que hay mucosa, hay glándulas salivales, hay órganos también, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que sea el origen, vamos a encontrar diferentes epitelios. Como por ejemplo, el más frecuente es la mucosa schneideriana, que va a contener células epiteliales y que esto como resultado nos va a dar el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide que también es conocido como espinocelular y escamoso. Este es el más frecuente en lo que refiere a cirugía de cabeza y cuello. Carcinoma escamoso, epidermoide o espinocelular, ¿ya? Son sinónimos. Pero ¿qué pasa si no deriva de células epiteliales, sino más bien deriva de células de glándulas salivales? Entonces, cuando hablamos de glándulas salivales, ya el carcinoma epidermoide no es el primer lugar. ¿Cuál es el primer lugar? El carcinoma mucoepidermoide. Y en segundo lugar tenemos al carcinoma adenoide quístico. Esto es con más frecuencia cuando hablamos de de glándulas salivales, ¿ya? Tanto mayores como menores. Pero si estamos cerca también al tejido neuroendocrino, ¿no? La mucosa olfativa, entonces podemos también tener un neuroblastoma olfatorio, ¿ya? Y si hablamos pues de neoplasias mesenquimatosas, que viene a ser hueso, cartílago o músculo, vamos a hablar ya de los sarcomas. Esto es más o menos un resumen de todo lo que puede aparecer en la cavidad nasal y senos paranasales. Pero en primer lugar, ¿qué dijimos que era? El carcinoma epidermoide, ¿no? Aquí es un estudio hecho por el doctor Shah, ¿no? En el Memorial Hospital en Manhattan, donde se evidencia, al igual que otros sitios o estudios hechos en todo el mundo, que el tumor maligno más frecuente en cabeza y cuello vendría a ser el carcinoma epidermoide. En este caso, seno paranasal y cavidad nasal. ¿Ya? Cavidad nasal y seno paranasal. ¿Y la ubicación? ¿Dónde es más frecuente la ubicación? ¿En el seno paranasal o en cavidad nasal? Bueno, en este estudio hecho también por el doctor Shah, en el Memorial en el 2012, se evidenció que con mayor frecuencia se presentaba en la cavidad nasal. Y acá hay algo importante, ¿no? El problema va a ser que como estas estructuras son amplias, la presentación generalmente va a ser tardía, como vamos a ver más adelante en la clínica. Lo que respecta a la etiología, bueno, el tabaco y el alcohol siempre van a estar asociados a desarrollos de tumores malignos, ¿ya? Pero aquí en este subsitio, específicamente en el seno paranasal y en la cavidad nasal, vamos a tener en cuenta otras estructuras, como por ejemplo otras entidades, como por ejemplo la preexistencia de un papiloma invertido, ¿ya? Un tumor conocido como papiloma invertido tiene el 10% de presentar carcinoma in situ en la patología. Así de frecuente es, miren. Entonces, si es que hay un papiloma, hay que descartar porque hay un 10% de probabilidad de que pueda ser carcinoma ya. Los químicos que están asociados al desarrollo de carcinomas, tenemos el níquel, que es utilizado mucho en la industria del trabajo en acero inoxidable, el gas mostaza, que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como un químico. Los químicos, por ejemplo, para procesar el cuero, también producen cáncer de cavidad nasal y senos paranasales. El polvo de la madera también es un factor de riesgo para desarrollar ese tipo de carcinoma, ¿ya?
Mire, y acá está lo que decíamos. Generalmente las primeras etapas de este tumor son asintomáticos. ¿Por qué? Porque es una cavidad muy amplia, pues. La cavidad nasal y los senos paranasales son cavidades muy amplias donde el tumor puede pasar desapercibido en una primera etapa, ¿no? Puede incluso confundirlo con alergia, con desviación de tabique, ¿no? Tiene un poquito de dificultad respiratoria, obstrucción, ¿no? Puede ser rinitis. Entonces no hay un buen control y hace de que le demos tiempo al tumor para que pueda crecer, pues, ¿no? Por eso dice ahí, asintomático en los primeros estadios. Asintomático. Y ya vienen en forma tardía, cuando ya pasan 6 meses de la tumoración, ¿no? Porque pueden ser, como dije yo, confundidos con procesos infecciosos que pueden enmascarar el cuadro, ¿no? Generalmente la clínica es obstrucción nasal y epistaxis, un sangrado, ¿no? Un sangrado que persiste a pesar del tratamiento, de la cauterización de los vasitos que están sangrando, ¿no? ¿Persiste el sangrado? No, hay que hacerle una rinoscopía para descartar que hay un tumor, ¿ya? Otros síntomas son dolor dental, asimetría, aumento de volumen facial, ¿no? En etapas más avanzadas ya son de mal pronóstico. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Proptosis, por ejemplo, el globo ocular se empieza a salir, ¿no? Porque ya el tumor está metiéndose por la parte de atrás. Hay diplopía incluso. Puede haber trismus por invasión del espacio masticatorio del tumor, ¿no? Que crea infección o inflamación a ese nivel y hace que no puedas abrir la boca. Anosmia, cacosmia, podría compromiso por la base del cráneo, ¿no? Por el bulbo olfatorio, hipoacusia, otitis media serosa, ¿no? Por obstrucción también de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y adenopatías cervicales también podemos encontrar en este tipo de pacientes cuando vienen ya en un estadio muy avanzado. El diagnóstico se hace una buena historia clínica, una buena anamnesis, examen físico, como les decía yo, endoscopía nasal y obviamente si vemos algún tumor o algo, una biopsia rápidamente. En la tomografía vamos a pedir la técnica de Ogren, ¿ya? Tienen así una radiografía, perdón, una tomografía y me evidencia los tumores que se encuentran si yo trazo una línea imaginaria entre el canto interno de la órbita hasta el ángulo mandibular, me va a dividir en póstero superiores y antero inferiores. Los pósteros superiores son los más peligrosos, puesto que están cercanos ¿a qué? Al cerebro, pues, ¿no? Al cerebro. ¿Ya? El tratamiento va a corresponder a maxilectomías. Dependiendo de la zona que está afectada, por ejemplo, si es en la parte inferior, vamos a decir que esto es la infraestructura, entonces vamos a hacer una maxilectomía parcial de la infraestructura. Aquí, por ejemplo, una maxilectomía de la parte medial, vamos a decir así, el maxilar superior, ¿no? Es una maxilectomía de la mesoestructura. Y si hablamos de la supraestructura, es una estructura que incluso involucra ya la cavidad orbitaria, ¿no? Puede incluso comprometer la órbita y tendríamos que hacerle una exanteración de órbita, sacarle todo el ojo, con todo y el maxilar, o sea, una maxilectomía total o radical. ¿Ya? Esta es la técnica, hacer una incisión de Weber-Ferguson a todo este nivel, ¿ya? ¿Ya? Y abrir el señor, como lo ven aquí en esta imagen, y de esa manera sacar el tumor que está ubicado en el maxilar superior. ¿Ya? Y esta puede ser seno paranasal, ¿no? Puede ser pared anterior, etc. La incisión se llama de Weber-Ferguson, ¿ya? Weber-Ferguson. Obviamente, si vamos a sacar maxilectomías parciales, ¿no? De la infraestructura, de la supraestructura, de la mesoestructura o maxilectomía total, nos va a quedar un defecto, ¿verdad? Y la reconstrucción lo podemos hacer con colgajos libres o colgajos locales. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar también obturador. El obturador hace de que nosotros, al dejarle un hueco en el maxilar al paciente, vamos a dejarle una incompetencia palatina, ¿verdad? Porque ya no va a tener paladar.
Al no tener eso, cuando el señor coma, la comida se va a ir por la cavidad nasal y se le va a salir por acá, ¿no? Porque no tiene el paladar cómo empujar la comida hacia abajo, ¿verdad? Entonces, para eso se le coloca este obturador, que ayuda al paciente a hacer esa maniobra de comer, masticar y de tragar, ¿ya? Entonces, este obturador no solo mejora la deglución, sino también va a mejorar la fonación. Un paciente con un hueco a ese nivel, tú no le entiendes nada. Es como cuando escuchan a una persona con paladar hendido, cuando habla no se le entiende nada, ¿verdad? No se le entiende, se entiende algunas cosas nada más. Por eso le pone su obturador y con eso va muy bien. Bueno, tratamientos complementarios como radioterapia, quimioterapia y ahora actualmente los biológicos que se están utilizando, ¿ya? Los anticuerpos monoclonales que están de moda ahora por el COVID, ¿no? Los biológicos. El pronóstico, como les dije, es de acuerdo al estadio en el que el paciente ingresa a este servicio, ¿no? Como dijimos, cavidad nasal y senos paranasales generalmente vienen ya en etapas avanzadas, entonces el pronóstico es malo. Pero si vienen en etapas tempranas, podría mejorar su pronóstico. En este estudio que se hizo en el Memorial Sloan, se evidencia de que más o menos, miren, si sumamos los porcentajes, estamos hablando de casi más de 70-80% de probabilidad de recurrencia locorregional, ¿ya? El pronóstico no es muy bueno porque si viene en estadios tempranos, sí, está bien. Pero como dijimos, a veces llega ya en estadios muy tardíos. Factores pronósticos. Factores pronósticos para este tipo de cáncer o tumor maligno. Tenemos que basarnos en Ogren. Recuerden que Ogren, la línea de Ogren que dijimos que dividía, la parte posterior superior donde se encuentran estos tumores es la de mal pronóstico, ¿ya? Es un factor de mal pronóstico si es que está ubicado ahí. Otra es la invasión de las estructuras, si ya está invadiendo la órbita, se ha invadido la base del cráneo, ¿no? O la apófisis pterigoides, la fosa infratemporal, ya vemos de que no es recomendable ni siquiera algún tipo de exploración o cirugía, ¿ya? La extensión extranodal también es un factor de mal riesgo, ¿ya? Extensión extranodal, o sea, se salió de los ganglios, ¿no? Ya está invadiendo otras estructuras. Tipo de tumor, siempre recordar que pobremente diferenciado es más agresivo que indiferente. Perdón, pobremente diferenciado o bien diferenciado, ¿no? Cuando es pobremente diferenciado o indiferenciado es peor que bien diferenciado. Recidivas locorregionales dentro del primer año también es un ítem a tomar como pronóstico. Aquí me ven con el doctor Shah en el Memorial en el año 2014 que fui a rotar cuando era R3. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta ahora? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Alguien está vivo? Sí, doctor. ¿Puede levantar la mano, hablar? Ok. Ahí está, Luis Moisés Paredes. Sí se escucha. Muy bien. Gracias, Carsten. Gracias, Luis. Ok. Bueno, ahora vamos a continuar, pues. ¿Alguna pregunta sobre el carcinoma? Las diapositivas que hago siempre son puntuales, con cosas puntuales, exactas, para que no llenarlos de tanta información que no es necesario, ¿verdad? Todo claro, gracias. ¿No? Esta es más o menos la manera de cómo ustedes también tienen que presentar sus exposiciones de manera puntual, ¿no? Con la bibliografía, de dónde han sacado, para que les crean lo que están diciendo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de traumatismos faciales y fracturas del macizo facial. Es algo que vemos muy frecuente aquí en nuestro hospital porque nosotros atendemos pues a policías, ¿no? Que tienen que estar en constante
conflictos pues con personas en la calle, ¿no? De malvivir, los rateros, heridas de bala, accidentes de moto, en todo eso, ¿ya? Entonces, si vemos este macizo facial, estamos viendo unas flechas que están dirigidas de manera vertical, ¿ya? Estos son los pilares o arbotantes, o lo que le podemos decir columnas de este macizo facial, y que tienen que ser nuestro primer objetivo a restaurar ante una fractura. Entonces, si nosotros tomamos como referencia los huesos que comprometen, nos vamos a dar rápidamente cuenta de qué pilar es. Por ejemplo, este pilar de aquí sería frontomalar. Aquí está el pilar frontomalar. Si este de aquí sería el pilar frontonasal, ¿no? Frontonasal o frontomaxilar, como quieras. Si vemos este pilar de aquí, aquí está el maxilar y el malar. Entonces sería maxilomalar bilateral. Maxilomalar bilateral. Y si vemos este que está aquí, decimos rama ascendente mandibular. Este es el pilar rama ascendente mandibular. Ya, esos son los pilares verticales, y ahora vamos a los pilares horizontales. Miren, reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular. Esos son los pilares horizontales. La causa aquí en el Perú sigue siendo los accidentes de tránsito, ¿no? Por más que estamos en pandemia y todo, siguen haciendo los accidentes de tránsito porque nuestro tráfico pues es tremendo, ¿no? Entonces, miren aquí. Clasificación de los huesos, de las fracturas, miren, según de los huesos afectados, el número de fragmentos, localización, oclusión, afectación concomitante de tejidos blandos, ¿no? En esta imagen, ven esta imagen, miren cuántos pilares de lo que hemos estado hablando están comprometidos aquí. ¿Ve? Tenemos fractura aquí de los dos pilares frontonasales o frontomaxilares. Tenemos fractura aquí del pilar frontomalar bilateral también, ¿no? Tenemos fractura aquí, horizontal, reborde orbital inferior. Acá también, fractura reborde orbital inferior. De este pilar también, el que vimos, que era maxilomalar. Miren, acá también, bilateral, aquí y aquí, ¿no? Y también del naso maxilar, miren, aquí y aquí. Excelente, ¿no? Este señor tiene todos los pilares alterados. Le faltó arco cigomático para completar todos los lefos, ¿no? Entonces, miren cómo tiene este señor y que clínicamente se veía así. Miren, aparentemente no tiene nada, ¿no? O tiene un golpecito, aunque le veo el ojo ahí medio raro, ¿no? Un ojo más abajo que el otro. ¿Sería esto una fractura abierta? Sí, porque está suturada. Probablemente ha estado expuesta a la fractura, ¿no? Fracturas abiertas, cerradas, simples, comminutas. Este señor tiene comminuta, tiene desplazado y es inestable, obviamente, porque está todo roto, ¿verdad? Y el ojo, como vemos, está más abajo que el otro. Según su localización, puede ser tercio superior, medio inferior. Recordar que la fractura frontal, dentro del hueso frontal, tenemos un seno paranasal. O sea, este tiene dos láminas, una lámina externa y una interna. Recordar que la interna está en contacto con el cerebro. Mucho cuidado, porque podemos tratar muy bien la de afuera y la de adentro. Al momento de reparar, podemos jalar dura madre y producir una fístula de líquido cefalorraquídeo. Así que mucho cuidado con las fracturas frontales de pared posterior, ¿ya? Fractura nasal, una de las más frecuentes y más difícil de diagnosticar, porque ni bien te golpea, se hincha cualquier cantidad, ¿no? ¿Ya? Fracturas orbitarias, recordar que la órbita no es un solo hueso, es un componente de varios huesos. Pared lateral, medial, arriba y abajo, son huesos diferentes, ¿ya? Miren aquí, este señor también, le dice, mire para arriba, este mira normal y el otro se queda atrapado. O sea, tiene diplopía. Probablemente tiene fractura del piso de la órbita y hace de que no pueda, o que esté atrapado el tejido y por eso el señor no pueda subir su ojo bien. ¿Qué hacemos aquí? Colocamos estas mallas de titanio dentro del piso de la órbita para sostener el globo ocular y las partes blandas y no se quede atrapado ahí con los trazos de la fractura, ¿verdad? Así, de esta manera, igual se le colocó a este señor. Entonces, miren, logramos la altura, logramos que no se caiga el ojo y el movimiento del ojo está normal y el paciente no tiene diplopía, ¿ya?
complejo naso-órbito-hemoidal. Este es algo más fuerte ya. Sí, ¿no? Porque se va a romper las tres cosas, la nariz, la órbita y el etmoides, ¿ya? Muy complicado de tratar. Generalmente cuando hay mucho aplastamiento de la pirámide nasal, es muy difícil de levantarla, puesto que las celdillas etmoidales ya están colapsadas, y eso es casi imposible de levantar, ¿ya? Casi imposible de levantar. Abordajes múltiples, ¿no? Subciliar, glabelar, ¿no? Para colocar las placas de titanio, ¿ya? ¿Qué pilares voy a corregir aquí? Frontonasal, aquí, frontonasal, reborde orbital inferior, ¿no? Y nasomaxilar de ese lado, ¿no? Esos son las fracturas del arco cigomático, del hueso cigomático. Si la vemos así, en axial, vemos que esto debería ser lo normal. Aquí vemos el cóndilo, y si este es el cóndilo, el coronoide debe pasar más o menos por esta altura. ¿Qué pasa aquí? Acá está el coronoides y el cóndilo debe chocar con la fractura porque está hundido acá. Entonces, al tocar el coronoides aquí con el arco cigomático, me va a limitar la apertura oral. No voy a poder abrir más porque va a chocar. Recuerden que cuando uno abre la boca, la mandíbula se va hacia abajo y hacia adelante. Y hagan esa maniobra agárrense la articulación temporomandibular, abran la boca, bostecen, aunque sea, ya sé que están durmiendo, bostecen y van a ver cómo la mandíbula se va hacia abajo y hacia adelante. Si la mandíbula se va hacia abajo y hacia adelante, quiere decir que el cóndilo y el coronoides van hacia abajo y hacia adelante. Si el arco cigomático está deprimido en esa zona, entonces no va a poder correr el coronoide de ese lado y va a tener limitación a la apertura oral. Eso es indicativo de que el paciente tiene que entrar a cirugía para levantar ese arco cigomático y pueda abrir con normalidad la boquita, ¿ya? Lefort. Pobre de ustedes que vean un alumno de la Ricci diciendo que Lefort es en la mandíbula. Lefort son fracturas que se dan en el tercio medio. Lefort 1, guerino transversal, así. Lineal sobre la arcada superior. Lefort 1. Lefort 2 es piramidal, como ven aquí. Y Lefort 3, parecido a la segunda, pero acá incluye unión frontomalar y arco cigomático bilateral. O sea, la disyunción craneofacial, ¿no? Se separa el cráneo de la cara. Disyunción craneofacial. Aquí está, Lefort 1. Mejor explicado no está. Lefort 1, una línea horizontal sobre la arcada superior de los dientes. ¿Qué pilares voy a restaurar acá? Acá está uno que se dio. Aquí se ve en el libro así, ¿no? Pero vienen en la práctica clínica, vienen así. No es una línea común en el libro, pero ahí está los pilares del Lefort 1 comprometidos. ¿Qué pilares voy a restaurar? Entonces, pilar. ¿Qué pilar voy a restaurar? Aquí, maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral, ¿no? Nasomaxilar y maxilomalar bilateral. Esos son los pilares que voy a corregir en Lefort 1. ¿Qué pasa en Lefort 2? En Lefort 2 dijimos que era piramidal. Aquí la unión frontonasal bilateral o frontomaxilar bilateral. Corregimos esos pilares. El reborde orbital inferior, un pilar horizontal, y el pilar maxilomalar bilateral también, con una placa en L, ¿no? Restauramos esos pilares, ¿ya? En Lefort 3, parecido al otro que hicimos, ¿no? Frontonasal o frontomaxilar bilateral, reborde orbitario inferior, frontomalar bilateral y arco cigomático bilateral. Esos son los pilares en Lefort 3, que es la disyunción craneofacial, ¿ya? En fracturas mandibulares, lo que tienen que aprender es las partes de la mandíbula. Con sus compañeros el otro día hablábamos de las partes de la mandíbula. ¿Cuál es la parte medial de la mandíbula? La sínfisis. De esta sínfisis hasta el agujero mentoniano estamos hablando de parasínfisis. De aquí hacia el ángulo mandibular estamos hablando de cuerpo mandibular,
y del ángulo hacia arriba estamos hablando de rama ascendente, rama ascendente. Más arriba en la articulación tenemos el cóndilo y por delante el coronoides. Esas son las partes de la mandíbula que si se ven afectadas por un trazo de fractura, simplemente la describen así, como fractura del cuerpo, de sínfisis, de parasínfisis, de ángulo, de rama ascendente, de cóndilo, coronoide. Ya tienen el diagnóstico, ¿ven? Pero tienen que saber las partes, pues. Así viene la clínica, miren, este fue por arma de fuego, ¿no? Una conminución de las partes blandas. Este paciente fue el que chaparon en la turba de Madre Mía, esto hace años. Lo agarraron al pobre, miren cómo lo dejaron. Pobrecito, ¿no? Más de 30 fracturas. Tuvimos que viajar a Arequipa a operar a este paciente. El diagnóstico, siempre repetimos lo mismo, ¿no? La evaluación clínica es lo primordial para hacer un buen diagnóstico. Puede ser que no tengas para tomar una tomografía donde se presentó el cuadro, así que pidiendo también placas normales puedes llegar a un diagnóstico, se dice hasta el 80-90% clínica y rayos X. Si yo quiero ver, por ejemplo, arco cigomático, pido una de Hertz. ¿Ya? Esta incidencia me va a dar una imagen como esta, que se parece a una axial, ¿verdad? Y aquí veo los arcos cigomáticos si están colapsados. ¿Qué pasa si quiero ver hueso propio de la nariz? Le pido, pues, la nariz, ¿no? Y si quiero ver el cóndilo de la mandíbula, la radiografía frontal normal no me va a permitir eso. Pero si yo le pido una frontal en incidencia de Tone, así le pido, Tone, entonces aquí sí voy a poder ver los cóndilos. Miren como aquí se ve cómo está doblado, está roto, ¿ya? Y bueno, para mandíbula le pedimos la panorámica, pues, se ve todo, ¿no? Toda la mandíbula, ¿ya? Pero el gol estándar, vuelvo a repetir, es la tomografía con ventana ósea y con reconstrucción. ¿Por qué? No solamente nos permite dar con el diagnóstico, sino que nos va a permitir hacer este tipo de prototipos, miren, en 3D, ¿ya? ¿Y de qué nos sirve eso? Se esteriliza y lo metemos. Acá me ven que estoy con los guantes, o sea, eso está estéril y me está sirviendo como ayuda, ¿no? Para ubicarme en la fractura. Incluso la lámina que ya me la traen preformada ya para yo solamente entrar, decolar bien, quitar todo lo que está inflamado y dejar espacio para que la placa entre, ¿no? O sea, de todas maneras te ayuda bastante. El tratamiento, lo que les dije, pues, ¿no? Hay un tratamiento primordial y la base es que debemos de hacerlo todo en una primera instancia, ¿no? No tener mucho reparo en hacer todas las incisiones que tendríamos que hacer para abordar todas las fracturas. Y nuestro primer objetivo es restaurar los pilares abotantes o columnas que hemos estado hablando, ¿ya? Hay que reducir todas las fracturas, ¿no? Reducciones anatómicas precisas de todas las fracturas para restaurar estos pilares. Preservar la vascularidad del hueso. Si vemos que un huesito ya está como que medio muertito por alguna bala o algo, o que tiene un color medio raro, mejor sacarlo porque si no puede hacer secuestros óseos o osteomielitis, que después tenemos que volver a reintervenirlo para quitar ese secuestro óseo, ¿ya? Fijación rígida capaz de mantener la reducción de los traumas. Sí, en el macizo facial tenemos músculos muy fuertes como el macetero y los músculos masticatorios que hacen de que hay veces las fracturas se desplacen por la fuerza de estos músculos, que son esas fracturas desfavorables, ¿ya? Las fracturas desfavorables son que están en contra de la fuerza muscular y por eso se desplazan demasiado. Aquí necesitamos placas pues, que sostengan esa fuerza, ¿no? Necesitamos placas como se dice, de fuerza sostenida o de fuerza compartida. Fuerza sostenida es cuando es una fractura que no está muy desplazada, mientras que la fuerza compartida, perdón, al revés. Fuerza sostenida es cuando la fractura está muy desplazada y la placa va prácticamente a soportar toda esa fuerza, va a ir en contra de esa fuerza para llegar a una buena reducción. Mientras que la fuerza compartida es esos que van junto con la fuerza misma muscular que no desplazan la fractura, que es una fractura favorable, necesita simplemente una placa de fuerza compartida, ¿ya? Y recuperar la función terminal. Miren las complicaciones. Miren este chico operado en el Cusco. Miren cómo está acá, totalmente asimétrico, ¿no? Asimétrico, no puede abrir la boca ni cerrarla, su oclusión era así. Miren cuánto material de titanio le habían puesto.
En la mandíbula no se ponen 3, se ponen 2 nada más. Este prácticamente está en el aire. Arriba tampoco no se ponen 2, acá se pone 1. Miren esta malla inmensa, o sea, la verdad que no fue bien planificado. Creo que pensaron que no iba a vivir el chico. Bueno, entonces complicaciones, hemorragias, infecciones, deficiencia de vía operatoria, exposición de materiales toxines, fístulas, secuelas funcionales antiestéticas, mala oclusión dentaria y limitación a la apertura oral. O sea, lo principal que tienes que empezar a hacer es dejar que el chico abra la boca, permitir que el chico abra la boca. Actualmente abre 4 centímetros, tiene un injerto de hueso, ¿no? Se liberó lo que era acá, cuando llegó en esta imagen, si ustedes ven aquí, está aumentado el volumen aquí. ¿Por qué? Porque el cóndilo estaba debajo del arco cigomático anquilosado. Se había pegado, aquí en esta imagen, está metido debajo del arco cigomático y se había hecho un solo hueso. Nosotros tuvimos que refracturar, quitar, hacer una condilectomía y llevarlo a su sitio para que el paciente al menos pueda abrir la boca. Ahora abre 4 centímetros, buena oclusión, y ya tiene una simetría facial más aceptable, por más que le hemos creado un nuevo párpado, porque miren, al inicio no tenía párpado, no tenía. Le creamos un nuevo párpado, ¿no? Un neopárpado, pero no podía abrirlo mucho, ¿no? Eso sería otra cirugía más, pero el paciente al menos ya puede aperturar la boca, puede comer, ¿no? Está simétricamente aceptable, se pone a veces su parche o sus lentes y con eso él se siente tranquilo y actualmente incluso está trabajando ya. La anquilosis temporomandibular, miren esta niña, ni abre ni cierra. ¿Por qué? Porque se ha vuelto todo un segmento único, óseo. Entonces no tiene ninguna articulación. Y prácticamente eso ya está tomado, ¿no? Miren este por arma de fuego, este señor se llamó todo el cuerpo mandibular. Hicimos el planeamiento nuevamente con 3D, ¿no? Ya nos traen las placas preformadas, ¿no? Acá me ven ya preparando los arcos de Eric para bloquear al paciente y sacamos cresta ilíaca, más o menos el tamaño del defecto que tiene el señor, y después de horas de cirugía ya logramos colocar aquí la placa que ya está preformada, que me va a servir de guía también, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos en lo que nos concierne en fracturas, ya fracturas, traumatismos y fracturas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, eso es todo lo que tenía que dictarles a ustedes.